Bienvenidos a este video de la serie Ensayos no destructivos, en el cual vamos a mostrar un procedimiento para el cálculo del tiempo de exposición en radiografía industrial utilizando isótopos radioactivos. Mi nombre es Ingeniero Delfín Rodríguez. Tengo nivel 3 ASMT, certificado 71252. El objetivo de este video es mostrar cómo calcular el tiempo de exposición utilizando la fórmula que estamos viendo acá, la cual toma en cuenta el tipo y características de la fuente de radiación gamma, el tipo de película, el espesor de la pieza y la técnica radiográfica. El procedimiento se puede aplicar utilizando una hoja Microsoft Excel, lo cual se puede luego implementar en un celular o en cualquier computador. Los resultados de estos son comparables con lo que se obtienen con las reglas tradicionales del cálculo de exposición, pero con la ventaja de una mayor flexibilidad en cuanto a las variables utilizadas para el cálculo. El tiempo de exposición es fundamental para obtener una radiografía con la densidad adecuada, dentro de los límites permisibles por las normas y establecidos para considerar una placa radiográfica aceptable para su evaluación. La fórmula de cálculo es importante tener en cuenta las unidades con las cuales vamos a trabajar, de tal manera que el tiempo de exposición quede calculado en minutos. Para ello debemos respetar las unidades que se indican aquí en este gráfico y que vamos a explicar con mayor detalle a continuación. El primer parámetro que vamos a considerar es los parámetros que tienen que ver con la fuente radiactiva, siendo los principales la actividad de la fuente y la intensidad característica, también denominada factor gamma. La actividad de la fuente, como sabemos, la actividad decae de forma permanente partiendo de un punto inicial, y cada isótopo tiene una curva característica de decaimiento. Nosotros podemos utilizar una curva de esta para establecer el valor de la actividad en el momento en que se va a utilizar la placa, o podemos también utilizar la fórmula que mostramos aquí para determinar dicho valor. En esta fórmula, A es la actividad actual transcurrido un tiempo T, está representada en Curie. A sub 0 es la actividad inicial de la fuente en Curie. T mayúscula es la vida media del isótopo en días, el cual obtenemos de las tablas del suministro de literatura para cada isótopo. T minúscula es el tiempo transcurrido desde la referencia inicial de la actividad de la fuente, y N es un tiempo relativo en fracción de las vidas medias que se calcula dividiendo el tiempo transcurrido entre la vida media del isótopo. Con este valor de N entonces podemos entrar en la fórmula y calcular entonces la actividad en el momento en que se va a tomar la radiografía. El siguiente parámetro es el factor gamma. Este factor es una propiedad de cada isótopo. Aquí vemos los valores. Por ejemplo, para el iridio 192 el factor es 0,55 Röntgen hora Curie a 1 metro de distancia. Para el selenio 75 el valor es 0,224 y para el cobalto 60 1,35. El siguiente parámetro a considerar es la velocidad de la película S. La velocidad de la película es la cantidad de Röntgen requeridos para obtener una densidad radiográfica específica en la placa. En esta tabla vemos los valores que se requieren para obtener una densidad de 2
con un determinado revelado manual. Y podemos ver, por ejemplo, que están los nombres comerciales de algunas de las películas, la clasificación ISO. Una película, por ejemplo, clasificada como por ejemplo la ACPA de 7, una C5, y necesita, por lo menos con iridio 192, necesitaría un Röntgen para obtener una densidad de 2. Así mismo podemos determinar para cualquiera de los otros casos con cualquier tipo de, con estos tres tipos de fuentes radiactivas. Entonces es muy importante confirmar las especificaciones técnicas de cada fabricante, caso que haya modificaciones, actualizaciones en estos valores. Para los efectos de nuestra hoja de cálculo, estos son los valores que vamos a considerar para los mismos. El siguiente punto serían los parámetros de la pieza y técnica radiográfica. En este caso sería el espesor de la pieza y la distancia fuente película D. La distancia fuente película debe estar expresada en metros. El espesor de la pieza, por otra parte, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, en pared simple, la radiación está pasando solamente por un espesor y ese será el valor de espesor que vamos a utilizar. Y si la soldadura tiene algún refuerzo, se le concedería ese espesor adicional. En el caso de una técnica de pared doble, la radiación está pasando por dos espesores, por lo tanto deben considerarse los dos más el refuerzo de soldadura para establecer el espesor de referencia a considerar en los cálculos. N, que es el valor que tenemos aquí arriba en la fórmula, es igual al espesor, como lo dijimos anteriormente, dividido entre HBL. HBL en inglés es Half Valley Layer, que significa es el espesor de la capa M reductora. En este caso la tenemos en pulgadas. Entonces, por ejemplo, para el acero, dependiendo de la fuente, cambia el valor. En este caso para el cobalto es 0,87, para el iridio 192 es 0,61 y para el selenio 75 es 0,31. Importante que el espesor y el HBL estén expresados en la misma unidad. Entonces, ya teniendo cómo es la fórmula, cuáles son parámetros, cuáles son las unidades, esto lo vamos a programar en una hoja Excel para los efectos de poderlo utilizar de una forma práctica y rápida para calcular el tiempo de exposición. Un ejemplo de aplicación: aquí tenemos un tubo de 12 pulgadas de diámetro. Aquí tenemos los valores, y abajo tenemos los valores de involucrados, que sería un diámetro de 12 pulgadas, un espesor de media pulgada, material acero de carbono, con un refuerzo de soldadura de 0,79 milímetros, es decir, un 32 de pulgadas. Por el otro lado tenemos la fuente radiográfica, que es iridio 192, una actividad inicial de 50 curie en esta fecha, 12/03/2020, y tiene un tamaño de fuente de 1/8. Esto no nos afecta el cálculo del tiempo de exposición, pero sí es importante para establecer los valores de penumbras geométricas que pudieran afectar la definición. La hoja de cálculo nos está haciendo este cálculo, por lo tanto, bueno, este dato lo vamos a utilizar. Vamos a considerar dos películas, ACFA de 4, ACFA de 7, para efectos entonces de calcular los tiempos de exposición correspondientes, y debemos calcular cuál es la actividad de la fuente para el día pues que estamos tomando la radiografía, que en este caso va a ser el 29/05/2020. Entonces, con esta información, entonces vamos a utilizar ahora la hoja de cálculo para hacer la demostración.
Entonces tenemos el tipo de fuente 1, 2 o 3, en este caso es TOS porque es iridio 192. Aquí colocamos el valor que nos están dando, que es 50 Curie. Podemos cambiar, o sea, en este caso son 50. Vamos a ver 50 como estaba ahí. Las fechas, bueno, entonces la fecha inicial para estos 50 Curie del 12/3/2020, la fecha actual 29/5/2020. Han transcurrido 78 días en los cuales esta actividad de 50 Curie se ha reducido a 24 Curie. Y con 24 Curie y el factor gamma de esta fuente, el factor gamma de esta fuente lo tenemos entonces aquí abajo tabulado, que sería en este caso 0,55. Entonces con este valor nos da que la intensidad de la radiación a un metro es de 13,28 Röntgen por hora. Aquí vamos a colocar entonces los datos del material. Recuérdense que entonces 2 veces media pulgada más el refuerzo, eso da este valor. La distancia fuente película son 12 pulgadas. La velocidad de la película, recuérdense que ahí necesitamos trabajar en base a la data que dan los fabricantes. Para una película del tipo D7 tenemos aquí entonces que el factor es 1 y ese factor es el que vamos a colocar acá, 1. La distancia objeto película es de 0,5 pulgadas, que es el espesor del material. Recuerden que es par simple. El factor de material es 1, ya que es a 0. En caso que hubiese otro material distinto, lo podríamos tomar en cuenta acá. Y ahí tenemos una tabla donde tenemos diferentes materiales, y este factor, en este caso el factor es 1. ¿Okay? Entonces volvemos aquí y colocamos el tamaño de la fuente que nos lo están pidiendo. Esto más que todo para calcular la penumbra geométrica, que es un agregado que tiene esta hoja. Y la densidad, bueno, vamos a trabajar inicialmente con, vamos a decir que vamos a trabajar con 2.5. Entonces la densidad, para una densidad 2.5, entonces el tiempo de exposición debe ser de 1 minuto con 42 segundos. Aquí ahora fácilmente podemos hacer cualquier cambio. Por ejemplo, queremos cambiar la película, en vez de ser una AGFA de 7 es una AGFA de 4. Entonces en este caso el factor es 3. Entonces de ser 3 colocamos aquí 3 y el tiempo de exposición ahora nos sube a 5 minutos con 7 segundos. Igualmente puedo cambiar para cualquiera de las películas que tenemos aquí. Fuji 100, bueno, si es Fuji 100 viene siendo factor 1. Por lo menos una película ya mucho más lenta como la Kodak M100, el factor sería 5.4. Vamos a cambiarlo a ver qué tiempo nos, vamos a incrementar el tiempo, 5.4, y en este caso entonces el tiempo de exposición nos sube a 9 minutos con 13 segundos. Pero si nuestra película originalmente era una película más rápida como la D7 o la Fuji 100, entonces nuestro tiempo de exposición es apenas de 1 minuto con 42 segundos. La penumbra geométrica calculada con los valores de espesor, distancia fuente película que aparecen allí da 0.005, que es inferior a 0.020, de tal manera que ese valor está correcto, está bien. Entonces bueno, esto nos da una idea pues de la utilización de esta hoja. Es muy práctica, la podemos utilizar con un celular, computadora, y nos da rápidamente todos los valores. Estas tablas pues funcionan en base a estas constantes que aparecen aquí abajo, las cuales eventualmente pueden ser cambiadas caso pues que sea necesario, ¿no? Entonces, con esto hemos concluido pues esta presentación. Espero que le haya sido de provecho y bueno, estaremos pendientes pues para el próximo video en el área de ensayos destructivos o en cualquiera de las áreas de ingeniería de activos pues en las cuales estamos involucrados. Que la pasen bien y nos vemos pronto. Hasta luego.